La noche de Tlatelolco. Disparos en la plaza, cuerpos en la sombra y órdenes que nunca se escribieron. La tarde del 2 de octubre de 1968 cayó sobre la Ciudad de México con una calma engañosa. El cielo de otoño estaba nublado, pero no amenazaba tormenta. Era ese gris suave que volvía más intensos los colores de los edificios y las lonas de los puestos. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, los estudiantes y las familias empezaban a reunirse con la familiar mezcla de consignas políticas y vida cotidiana. Madres con niños pequeños, vendedores de tortas y refrescos, parejas tomadas de la mano, jóvenes cargando mantas dobladas como si fueran banderas aún por desplegar. Los edificios altos de la unidad Nonoalco-Tlatelolco miraban la escena con sus ventanas encendidas. Algunos vecinos asomados, curiosos, otros acostumbrados ya a ver manifestaciones desde arriba. Antes de continuar con este relato, te invito a suscribirte al canal y a acompañar estas historias que buscan mantener viva la memoria de lo que no debe repetirse. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Cada lugar desde donde llegan estas voces ayuda a que esta noche no se quede encerrada solo en la plaza de Tlatelolco. Entre la multitud, Jaime caminaba con paso rápido, cargando una mochila llena de volantes y un cuaderno donde apuntaba ideas para futuros discursos. Tenía 20 años, estudiaba en el IPN y venía de una familia obrera de la colonia Romero Rubio. Su padre, chofer de camión, decía que la política era cosa de los de arriba, pero su madre, Carmen, que había aprendido a leer ya adulta, lo miraba con una mezcla de temor y orgullo cada vez que lo veía salir con la credencial de estudiante colgando del cuello. «No más acuérdate, hijo», le había dicho esa mañana. «El gobierno no está jugando. Para ellos, los estudiantes son ruido. Y el ruido, a veces, se apaga a golpes». Jaime le sonrió y le dio un beso en la frente. «Si no hacemos ruido, mamá, ni se van a enterar que existimos», respondió. «No quiero que mis hermanos vayan a una escuela peor que la mía. Si hoy nos quedamos callados, mañana ellos van a pagar el precio». En la plaza se reunió con otros compañeros del comité. Habían instalado una pequeña mesa donde apilaban panfletos con consignas que hablaban de libertad, diálogo, fin de la represión. Un altavoz viejo, conectado a una planta eléctrica, esperaba las primeras intervenciones. Algunos maestros universitarios se acercaban, saludaban con palmadas en la espalda, recordando a los jóvenes que no estaban solos. En uno de los edificios, en un departamento del 4º piso, Carmen miraba la transmisión de noticias en una televisión en blanco y negro. El periodista, con voz neutra, hablaba de reuniones estudiantiles y de diálogo posible entre el gobierno y el movimiento. No mencionaba las noches anteriores, las patrullas, las detenciones, los rumores de militares movilizados en la ciudad. Ella apagó el televisor con un suspiro. Sabía que la verdad rara vez cabía en un noticiero. Mientras tanto, no muy lejos de la plaza, en una sala de reuniones con cortinas pesadas y olor a tabaco, varios mandos militares y funcionarios discutían en voz baja. Sobre la mesa había mapas de Tlatelolco, fotografías aéreas, croquis de los edificios y de los accesos. Un coronel señalaba con un lápiz la plaza. «La orden es evitar que esto se vuelva una provocación internacional», dijo. «Tenemos periodistas extranjeros en la ciudad por lo de las Olimpiadas. No podemos permitir un escándalo». Un hombre de traje oscuro, representante de la Secretaría de Gobernación, asintió. «Se habló de contención», recordó. «Nadie quiere una masacre, pero tampoco podemos dejar que nos monten un mitin bajo las narices». En la esquina de la sala,
Un joven oficial escuchaba en silencio. No había órdenes escritas diciendo «disparen a matar», «eliminen al enemigo». Había frases ambiguas: actuar con firmeza, restablecer el orden, evitar que escale. Él sabía por experiencia reciente lo peligrosas que eran esas medias palabras cuando se mezclaban con soldados armados, nervios y una multitud de jóvenes. En la plaza, los discursos comenzaron. Un estudiante tomó el micrófono y habló de reformas, de libertades, de presos políticos. Los altavoces recogían una mezcla de consignas y ruido de fondo. Jaime escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra le golpeaba el pecho como un tambor. A su lado, su amiga Laura, estudiante de la UNAM, levantaba una pancarta que decía: «No somos enemigos del país, somos su conciencia». «¿Crees que nos escuchen?», preguntó ella, sin dejar de mirar hacia la multitud. «Nos tienen que escuchar», respondió Jaime. «Aunque se hagan los sordos, aquí estamos, y aquí vamos a seguir». A un lado de la plaza, don Aurelio, portero de uno de los edificios, fumaba un cigarro mientras observaba desde la entrada. No era estudiante ni activista. Era un hombre que había vivido otros tiempos de represión y se desconfiaba de todos los uniformes, fueran de estudiante, de policía o de soldado. Miró los camiones estacionados a lo lejos, con hombres dentro que esperaban alguna señal. «Esto no va a acabar bien», murmuró para sí mismo. El viento de la tarde movía las mantas. Algunos niños jugaban alrededor de la fuente seca, ajenos a la tensión. Las palomas seguían disputándose migas de pan en el piso como si nada extraordinario ocurriera. Desde ciertos balcones, vecinos sacaban cámaras fotográficas, otros apenas se asomaban, con miedo. Jaime subió un momento a uno de los edificios, invitado por una familia que lo conocía del barrio. Desde ahí arriba, la plaza se veía como un tablero de ajedrez ocupado por piezas que no sabían que estaban en juego. Se distinguían los grupos de estudiantes, los maestros, las familias, los curiosos. Más allá, en la distancia, se alcanzaban a ver cascos brillando bajo la luz opaca del atardecer. «Mira cuántos somos», dijo, con una mezcla de orgullo y preocupación. Laura, que lo había acompañado, señaló hacia un grupo de soldados apostados en la parte alta de otro edificio. «Y mira cuántos son ellos», respondió. Bajaron de nuevo a la plaza. Un rumor empezó a correr entre los asistentes, que había francotiradores, que habían visto brazaletes misteriosos en algunos brazos, que algo se estaba preparando. Como todos los rumores, tenía parte de exageración, un parte de verdad. En el edificio de mando, las instrucciones seguían fluyendo, pero siempre envueltas en la niebla de las medias palabras. Nadie firmaba órdenes directas de disparar. Las cadenas de mando se cruzaban entre el ejército, la policía, el temido batallón Olimpia. Algunos soldados recibieron instrucciones verbales que no podían cuestionar. Otros apenas entendían que había que estar listos para cualquier cosa. Se acercaba la noche. Las luces de la plaza se encendieron, lanzando círculos amarillentos sobre el suelo. El aire se volvió más frío. Jaime sintió un escalofrío que no supo si atribuir al clima o al ambiente cargado. Un grupo de estudiantes comenzó a cantar el himno nacional. Las voces se mezclaban en un coro desigual, pero potente. Jaime se unió, sintiendo la ironía de entonar esas palabras de patria mientras el propio Estado los miraba como amenaza. Fue entonces cuando, de pronto, una luz de bengala iluminó el cielo. Primero una, luego otra, verde, roja. Por un segundo, algunos pensaron que era parte de una señal simbólica, una especie de gesto dramático del movimiento. Otros, como don Aurelio, supieron de inmediato que aquello era otra cosa. «Ahí va», murmuró él, tirando el cigarro al suelo y aplastándolo con el zapato.
Un disparo se escuchó, seco, cortando el murmullo de la plaza. Luego otro y otro. Durante unos segundos eternos nadie supo distinguir si eran balas de salva o de verdad. La multitud se congeló. Luego estalló en movimiento, gritos, carreras, cuerpos buscando protección detrás de columnas, bancas, muros. Jaime sintió el impacto del sonido más que nada. Laura lo jaló del brazo. ¡Al suelo!, gritó. Se tiraron detrás de un pequeño muro. A su alrededor se escuchaban gritos de dolor, de miedo, consignas rotas. ¡No corran!, trataba de gritar alguien con megáfono. ¡Calma! ¡No corran! Pero ya era tarde. El miedo tenía piernas. Desde los edificios, algunos vecinos vieron cómo soldados y hombres de civil, con guantes blancos o brazaletes, avanzaban. Se escuchaban ráfagas, se veían chispas en las ventanas, luces en los pisos altos. Nadie sabía cuántos disparaban ni desde dónde. En el caos, Jaime vio a un joven caer cerca de la fuente. Otro trataba de levantarlo, pero se desplomó también. Un maestro alzó las manos, gritando que eran estudiantes, que iban desarmados. Un balazo lo interrumpió. Las consignas que antes pedían diálogo, ahora se convertían en súplicas, maldiciones, nombres propios llamados desesperadamente. En otro punto de la plaza, una madre que había llevado a su hijo adolescente al mitin lloraba abrazada a él detrás de una columna. Había creído que estaba asistiendo a una manifestación política como las de otros días. No había imaginado que se encontraría en medio de una balacera. Carmen, en su casa, se sobresaltó cuando las noticias interrumpieron la programación habitual. Primero fueron informes confusos, vagos, después transmisiones cortadas. Algunos vecinos hablaban de hechos lamentables en Tlatelolco. Nadie decía la palabra masacre. «Dios mío, Jaime», susurró, llevándose la mano a la boca. Tomó su rebozo y salió a la calle, sin saber exactamente hacia dónde ir, solo guiada por la certeza de que su hijo estaba allá. En la plaza, el humo de las balas y el polvo levantado por los pasos formaban una neblina baja que picaba los ojos. Jaime, con el corazón desbocado, arrastró a Laura hacia la entrada de uno de los edificios. «¡Por aquí!», dijo. Un vecino sostuvo la puerta abierta apenas unos segundos para dejar pasar a varios jóvenes. Luego la cerró, temblando. Dentro, el ruido de los disparos llegaba amortiguado, pero seguía siendo una amenaza. «No pueden estar matando así, no pueden», repetía Laura con la voz quebrada. Jaime sentía la misma incredulidad, pero su cuerpo estaba ocupado sobreviviendo. Respirar, pegar la espalda a la pared, escuchar. Los disparos continuaron un tiempo que nadie supo medir con exactitud. Algunos hablaban de minutos, otros de una eternidad. Hubo altavoces apagados a golpes, banderas tiradas en el suelo, zapatos perdidos entre los cuerpos. En el edificio de mando, las comunicaciones se volvieron frenéticas. Informes de neutralización de focos, de detenidos, de control de la plaza. Las palabras maquillaban lo que estaba pasando. Estudiantes muertos, heridos, arrastrados, desaparecidos. No había un parte oficial que dijera «abrimos fuego contra civiles desarmados». Había frases como «se respondió a provocaciones», «hubo intercambio de disparos», «se contuvo la amenaza». Algunos soldados, esa noche, cumplirían órdenes sin preguntar. Otros dispararían al aire, intentando no matar. Hubo quienes, décadas después, dirían que no sabían exactamente a quién disparaban ni por qué. Pero en la piel de quienes estaban en la plaza, lo que se sentía era claro. El Estado les estaba apuntando. Cuando el sonido de las balas empezó a disminuir, el silencio que quedó no fue de paz, sino de miedo contenido. Se escuchaban gemidos, llantos, pasos apresurados. Camiones militares y ambulancias se acercaban. Algunos cuerpos fueron levantados con urgencia, otros con frialdad, otros simplemente quedaron ahí, un tiempo que nadie se atrevía a precisar. Jaime y Laura,
Aún dentro del edificio, se asomaron por una ventana entreabierta. Lo que vieron no se parecía a la plaza donde habían llegado unas horas antes. Había manchas oscuras en el suelo, cuerpos inmóviles, zapatos sueltos, pancartas rotas. A cierta distancia, hombres armados seguían vigilando, gritando órdenes. ¿Cuántos?, intentó preguntar Laura. No sé, respondió Jaime con la voz vacía. No sé cuántos. Esa noche, mientras la ciudad entera trataba de entender lo que había pasado, las versiones oficiales empezaron a construirse. Se habló de enfrentamientos, de francotiradores infiltrados, de grupos radicales. En los noticieros, los presentadores repetían la línea marcada desde arriba. En ningún lado se hablaba con claridad del número de muertos, de heridos, de detenidos. Carmen pasó la noche entre la calle, la iglesia de la colonia y la puerta de su casa. No tenía forma de comunicarse con Jaime. Cada sirena que escuchaba le apretaba el pecho. Cada rumor que corría en la cuadra la hacía imaginar lo peor. En las horas y días siguientes, las familias empezarían un peregrinaje doloroso por hospitales, morgues, ministerios públicos. Muchos buscarían a sus hijos entre listas incompletas, pasillos llenos de cuerpos, pasquines improvisados. Algunos encontrarían un nombre, otros un cadáver, otros nada. Jaime sobrevivió. Logró salir de Tlatelolco cuando la situación se había normalizado a punta de armas. Caminó durante horas, evitando patrullas, escondiéndose en zaguanes. Cuando por fin llegó a su barrio, el amanecer estaba rompiendo el horizonte de la ciudad. Carmen lo vio aparecer a lo lejos y corrió hacia él. Lo abrazó tan fuerte que por un momento él no pudo respirar. «¿Qué te hicieron?», preguntó ella, palpándole los brazos, la cara, como si no creyera que fuera real. «A mí, nada», dijo Jaime con los ojos llorosos. «A otros, mamá. A otros sí». No pudo seguir hablando. Las imágenes se le amontonaban en la garganta, cuerpos en el suelo, gritos, sangre, soldados avanzando. Carmen lo llevó adentro, le lavó la cara, le dio café, lo dejó llorar en silencio. Sabía que lo que había perdido esa noche no era solo la tranquilidad, sino también una parte de la inocencia con la que había creído en la posibilidad de un diálogo limpio con el gobierno. Esa noche de Tlatelolco no terminaría cuando dejaron de sonar las balas. Continuaría en los partes oficiales que maquillaban cifras, en las órdenes que nunca se escribieron y que, por lo mismo, nadie asumiría sobre el papel. En los archivos que se guardarían bajo llave, en las fotografías que circularían de mano en mano, en los testimonios que muchos tendrían miedo de contar durante años. Y continuaría sobre todo en la memoria de jóvenes como Jaime y de madres como Carmen, que se negarían a aceptar que aquella plaza se convirtiera solo en una zona de edificios y comercios sin historia. Porque mientras algunos se apresuraban a cerrar el capítulo, ellos empezaban a entender que su vida entera se iba a medir, desde entonces, en un antes y un después del 2 de octubre, y que la verdadera batalla, la que seguiría por décadas, no sería solo por saber cuántos murieron, sino por no dejar que la noche de Tlatelolco se perdiera entre sombras y órdenes que, aunque nunca se escribieron, marcaron a fuego la historia de México. La mañana siguiente al 2 de octubre amaneció con un sol tímido que parecía no atreverse a brillar del todo sobre la ciudad. La vida cotidiana trataba de recomponerse. Los camiones volvieron a sus rutas, los puestos de tamales y atole se instalaron en las esquinas, los niños se alistaron para la escuela, pero debajo de esa normalidad había un rumor que crecía. Algo muy grave pasó en Tlatelolco. En los mercados, en los pasillos de las fábricas, en las oficinas, la gente hablaba en voz baja, como si el aire mismo pudiera delatarlos.
En la casa de Jaime el ambiente era espeso. Carmen preparaba café y tortillas, pero sus manos temblaban todavía. Jaime no había dormido. Había pasado la noche sentado en la mesa, con la mirada perdida en un punto cualquiera de la pared. Cada vez que cerraba los ojos, veía otra vez la plaza, las bengalas, los disparos, los cuerpos cayendo. «No tienes que ir a la escuela hoy», dijo Carmen, rompiendo el silencio. «Nadie va a dar clases después de lo que pasó». «Precisamente por lo que pasó tenemos que ir», respondió Jaime, con voz ronca. «Tenemos que ver quién falta, quién está herido, quién...» No terminó la frase. Su padre, don Roberto, llegó del turno de la madrugada con el uniforme de chofer arrugado y los ojos rojos. «En el camión no se habla de otra cosa», comentó, dejando la gorra sobre la mesa. «Unos dicen que fueron los estudiantes los que empezaron, que traían armas. Otros dicen que el ejército disparó primero. En la radio no aclaran nada». Jaime apretó los puños. «Nosotros no empezamos nada», dijo. «Íbamos desarmados. No vi ningún estudiante con arma. Vi soldados, vi hombres de civil disparando desde los edificios. Vi gente caer que ni siquiera estaba gritando consignas, solo estaba ahí». Carmen miró a su hijo con preocupación. «Hijo, ten cuidado con lo que dices y a quién se lo dices», susurró. «Ahorita no es tiempo de andar contando la verdad en voz alta. Es tiempo de cuidar la vida». «Si todos nos callamos, mamá, entonces sí se muere todo», respondió Jaime. «No solo los que mataron ayer. A pesar del miedo de sus padres, Jaime salió de la casa. Las calles estaban llenas de periódicos recién colgados en los puestos. Los titulares hablaban de enfrentamiento, choque, disturbios provocados por francotiradores. Algunos mencionaban un número reducido de muertos, otros apenas hablaban de bajas». Jaime miró las fotos borrosas. Soldados, humo, jóvenes corriendo. No había imágenes claras de los cuerpos tendidos en el suelo, de las madres gritando. En la esquina, una vecina le hizo señas discretas. «Dicen que andan levantando estudiantes», susurró. «Que en la noche estuvieron agarrando muchachos en los hospitales, en las calles. Ten mucho cuidado, Jaime». Él asintió. El miedo se le instaló más hondo, pero no dio vuelta atrás. Llegó a la escuela y encontró los pasillos semivacíos. Muchos salones estaban cerrados, otros tenían apenas unos cuantos alumnos. En una pared, alguien había escrito con gis: 2 de octubre, no se olvida. Debajo, otra mano había agregado: «Aunque quieran que lo olvidemos». Jaime tocó esas palabras con la punta de los dedos como si fueran una especie de promesa. En un aula improvisada, varios estudiantes se reunieron con un profesor, el maestro Héctor, que había acompañado al movimiento desde el inicio. «Tenemos información de algunos compañeros», dijo el maestro con el rostro cansado. «Hay heridos en varios hospitales. Sabemos de detenidos en la cárcel de Lecumberri y en otros lugares. También sabemos que hay compañeros que no aparecen en ninguna lista, ni de vivos ni de muertos». «¿Desaparecidos?», preguntó una estudiante con la voz quebrada. «No lo quieren llamar así», respondió Héctor, «pero esos son gente que estaba en la plaza, de la que hay testigos, y que ahora nadie sabe decir dónde está. Ni el ejército, ni la policía, ni los hospitales». Jaime sintió un escalofrío. La palabra «desaparecido» todavía no tenía en México el peso que tendría años después, pero ya se intuía su horror. No poder enterrar, no poder llorar, no poder siquiera saber. «Tenemos que hacer nuestra propia lista», propuso Jaime. «Preguntar en cada grupo, en cada salón, en cada edificio, apuntar nombres, apellidos, dónde los vieron por última vez. No podemos depender de lo que diga el gobierno». Héctor asintió. «Eso mismo estamos organizando. Una comisión de búsqueda, otra de información, otra de apoyo a las familias.
Si dejamos que solo haya una versión, la de los periódicos, lo que pasó anoche se va a reducir a un par de párrafos mal escritos. Mientras en la escuela se organizaban, en la Plaza de las Tres Culturas, las huellas de la noche estaban siendo borradas con rapidez. Camiones de limpia llegaban a recoger restos de carteles, zapatos perdidos y charcos que no eran solo de lluvia. Los soldados seguían en la zona, vigilando con expresión dura. Algunos vecinos desde las ventanas miraban con rabia contenida. Don Aurelio, el portero que había visto parte de los hechos, observaba cómo empleados del gobierno tomaban fotografías y medían ciertas áreas. Sabía, por experiencia, que se intentaría registrar una versión oficial del espacio, no de la verdad. «Van a decir que aquí no pasó tanto», murmuró para sí, «que fue menos, que fue culpa de otros. Pero yo vi, y aunque nadie me llame a testificar, no se me va a olvidar». En las oficinas del gobierno, la maquinaria de la narrativa ya estaba funcionando. Se redactaban boletines donde se insistía en que los estudiantes habían disparado primero, que había francotiradores infiltrados, que las fuerzas del orden habían respondido. Nadie mencionaba órdenes de alto nivel, nadie hablaba del batallón Olimpia como tal, se hablaba de elementos de seguridad. Un funcionario joven, encargado de revisar los borradores, frunció el ceño. «Señor», dijo a su superior, «aquí no estamos mencionando el número de muertos. ¿No convendría ser más claros?» El superior lo miró como si el otro no entendiera las reglas básicas. «Mientras menos cifras, mejor», respondió. «Los números concretos abren debates, las palabras generales cierran temas. Pon, hubo víctimas fatales, se lamenta la pérdida de vidas humanas. Eso basta». El joven funcionario sintió una náusea sutil. Entendió que su trabajo no era informar, sino encubrir. Esa noche, al llegar a su casa, evitaría mirarse demasiado tiempo al espejo. Carmen, con el corazón apretado, decidió salir rumbo a Tlatelolco. No podía quedarse tranquila, sabiendo que ahí había caído gente igual que su hijo. Jaime insistió en acompañarla, pero ella se negó. «Tú ya te arriesgaste bastante», dijo. «Si te ven otra vez por allá, quién sabe qué te hagan. Déjame ir a mí. A las madres, a las señoras, a veces nos ven menos peligrosas, aunque también nos tienen miedo cuando nos juntamos». Tomó un camión que la dejó cerca de la unidad. En el trayecto, escuchó fragmentos de conversación. Dicen que fueron pocos, dicen que fueron muchos, dicen que no dicen. Nadie sabía a ciencia cierta. Lo que sí se sentía era un miedo compartido, un mejor no hablar demasiado. Al llegar a la plaza, encontró un cordón de soldados y policías impidiendo el paso libre. Algunas personas intentaban acercarse, a preguntar por familiares, a buscar, a dejar flores. Eran contenidos con frases como «La zona está en investigación, no hay nada que ver aquí, retírense». Carmen se acercó con cautela. «Buenos días, oficial», dijo tratando de mantener la voz firme. «Ayer mi hijo vino al mitin, ya regresó, pero yo necesito ver, necesito entender qué pasó». El soldado la miró unos segundos, incómodo. «Señora, no puede pasar», respondió. «Hay orden de mantener la zona despejada». «¿Orden de quién?», preguntó ella, sin poder contenerse. El soldado dudó un instante. No había un papel con firma, no había un documento que Carmen pudiera ver. Solo órdenes verbales, cadenas de voz. «De los superiores», dijo al final como si eso bastara. Carmen apretó los labios. Entendió que hablar con él no la llevaría más lejos. Se retiró, pero no dejó de mirar la plaza detrás del cordón. Vio manchas en el piso que no alcanzaba a distinguir. Vio un zapato abandonado cerca de una columna. Vio una manta hecha trizas enganchada en un barandal.
Por más que los limpien, pensó, aquí se va a seguir sintiendo. En los días siguientes, los hospitales se llenaron de historias que nadie quería documentar del todo. Pacientes jóvenes, con balas en el cuerpo, con golpes, algunos registrados con nombre falso por miedo a ser detenidos. Enfermeras que susurraban a las familias, diga que se cayó de las escaleras, diga que fue un pleito en la calle, para evitar problemas. Médicos que veían entrar soldados a preguntar por subversivos. Jaime visitó uno de esos hospitales, acompañado de algunos compañeros y del maestro Héctor. Llevaban una lista de nombres. Buscamos a estos muchachos, decían en admisión. Estaban en Tlatelolco. En algunos casos se encontraban. En otros, recibían respuestas evasivas. Aquí no hay nadie con ese nombre. No llegó ningún herido de la plaza. No podemos dar información. Salían con la sensación de que la verdad se movía detrás de las puertas, pero ellos solo podían ver los marcos. En la escuela, la lista de ausentes crecía. Había nombres que no se tachaban ni como muertos ni como vivos. Quedaban en un limbo que dolía. Jaime leía esos nombres una y otra vez. Recordaba sus rostros, sus voces en las asambleas, sus sueños simples. Quiero graduarme. Quiero que mis padres me vean con toga. Quiero que mis hermanos sepan que se puede estudiar. Una noche, reunidos en un salón, varios estudiantes decidieron empezar un cuaderno especial. Aquí vamos a escribir lo que vimos, dijo Héctor colocando el cuaderno sobre la mesa. Cada uno que estuvo en la plaza, que tenga algo que contar, que lo deje por escrito. No sabemos si algún día alguien va a querer leerlo, pero si solo dependemos de los papeles del gobierno, nos van a borrar. Jaime fue de los primeros en escribir. Relató las bengalas, los disparos, el cuerpo del joven junto a la fuente, la voz cortada del profesor al que vio caer. No adornó, contó. Sentía que cada palabra era un acto de resistencia. Con el tiempo, ese cuaderno se llenaría de testimonios. Más tarde, habría libros, crónicas, investigaciones. Pero en esos primeros días, lo que tenían era eso. Hojas rayadas, tinta barata, manos temblorosas. En los despachos altos, mientras tanto, se tomaban decisiones sobre qué se diría y qué no se diría al país y al mundo. Se elaboró una versión en la que el gobierno nunca ordenó directamente la represión, en la que todo fue consecuencia de provocaciones, de grupos de radicales, de fuerzas ajenas que supuestamente habían infiltrado el movimiento. La historia oficial debe ser clara, dijo un alto funcionario. El Estado actuó para proteger la estabilidad. Cualquier otra narrativa será considerada subversiva. Esa frase, aunque no se publicó tal cual, se convirtió en línea de trabajo. Los libros de texto posteriores hablarían poco o nada de Tlatelolco. Durante años, muchos maestros tendrían miedo de abordar el tema en clase. Los que se atrevían lo hacían en voz baja, como si hablar de la plaza fuera en sí mismo un acto político. Jaime, al darse cuenta de esa omisión, sintió rabia. «Nos quieren borrar», dijo un día, sentado en la mesa de la cocina. «Quieren que Tlatelolco sea solo un conjunto de edificios, no una herida». Carmen, removiendo el café, lo miró. «Mientras tú lo recuerdes, mientras tus compañeros lo recuerden, mientras haya gente escribiendo en ese cuaderno que me contaste, no lo van a lograr», dijo. «El problema es que la memoria duele, y hay muchos que prefieren no sentir». Pasaron semanas, luego meses. Algunos detenidos fueron liberados, otros no. Algunas familias recibieron cuerpos, otras nunca supieron nada. Tlatelolco se convirtió en una palabra que se decía con cuidado, como si cortara. Jaime se involucró cada vez más en tareas de documentación y apoyo. Con el tiempo, fue entendiendo que su vida ya no estaría separada de aquella noche.
Estudiar, trabajar, amar, todo iba a tener una sombra de 2 de octubre detrás. Una tarde, mientras caminaba por la plaza con Laura, ya sin soldados, pero con la pesada quietud de los lugares donde se ha derramado sangre, se detuvo frente a la fuente. ¿Crees que algún día sepamos cuántos fueron?, preguntó ella. Tal vez no, respondió Jaime. Tal vez nunca tengamos un número exacto, ni un documento donde alguien admita que dio la orden. Pero si logramos que cada 2 de octubre alguien venga aquí a recordar, a nombrar, a exigir, entonces por lo menos no van a convertir esto en una mentira completa. Laura asintió, mirando hacia los edificios. Las órdenes que nunca se escribieron también dejan huella, dijo. No en el papel, pero sí en la gente. Jaime pensó en los soldados que quizá también soñaban con la plaza, en los funcionarios que revisaban expedientes con manos sudorosas, en los vecinos que habían visto desde sus ventanas y guardaban silencio por miedo o por cansancio. Pensó en cómo la verdad, en México, muchas veces se quedaba atrapada entre lo que se contaba en la calle y lo que se registraba en los archivos. En algún momento, alguien escribirá la frase «La noche de Tlatelolco» en un libro, pensó. Pero lo que realmente definirá esa noche no será solo lo que digan los libros, sino lo que carguen quienes estuvieron ahí, quienes perdieron a alguien, quienes decidieron no olvidar. Y él sabía que para bien o para mal ya era parte de esos últimos. Los años comenzaron a pasar, pero la noche del 2 de octubre se quedó clavada en la vida de Jaime como una astilla que nunca terminaba de salir. A veces, en el camión rumbo a la escuela o al trabajo, veía una multitud cualquiera, gente esperando en una parada, niños jugando en una cancha, y por un segundo la mente le traicionaba. Volvía a ver la plaza, las bengalas, la carrera desesperada buscando un lugar donde no alcanzaran las balas. El tiempo, lejos de borrar, solo añadía capas de silencio alrededor del recuerdo. El gobierno, poco a poco, quiso que Tlatelolco fuera un tema incómodo pero lejano. En los discursos oficiales se hablaba de momentos difíciles del pasado, sin nombrarlos. Se exaltaban las Olimpiadas del 68, el desarrollo, la modernización, los edificios modernos que crecían en la ciudad. De la plaza, apenas alguna mención de paso. Era como si se hubiera firmado un pacto tácito. No se insistiría demasiado en lo ocurrido y a cambio la maquinaria seguiría funcionando. Jaime se resistió a ese pacto desde su lugar pequeño. Siguió participando en reuniones, en círculos de estudio, en grupos que recopilaban testimonios. El cuaderno donde habían escrito los primeros relatos de la noche se convirtió en el inicio de algo más grande. Fotocopias circulaban en facultades, otras escuelas, incluso en algunas parroquias donde sacerdotes comprometidos leían en voz alta aquello que no aparecía en la prensa. En casa, Carmen observaba con mezcla de orgullo y temor ese compromiso. «No quiero que te vuelvan a poner en la mira», decía, «pero tampoco quiero que cargues solo con esto. Si algún día te cansas, está bien». «Me cansaría más si hiciera como que no pasó nada», respondía Jaime. «Cuando estoy callado, las imágenes me persiguen más. Cuando las cuento, al menos siento que no me las trago solo». Un día encontraron a Héctor, el maestro, saliendo de una reunión con cara de preocupación. «Han detenido a compañeros que solo estaban repartiendo volantes sobre el 2 de octubre», les contó. «No estaban armados. No estaban llamando a la violencia, solo estaban invitando a un acto de conmemoración». «¿Otra vez por recordar?», preguntó Laura, apretando los dientes. «¿Hasta cuándo le va a dar miedo al gobierno su propia historia? Mientras la historia ponga en duda su versión de sí mismo», replicó Héctor. «El poder no teme al pasado, teme a lo que el pasado dice de él.
Pese a los riesgos, los actos de memoria se multiplicaban. Cada año, grupos de estudiantes, maestros, vecinos y familiares regresaban a la Plaza de las Tres Culturas. Encendían veladoras, leían nombres, guardaban minutos de silencio. El entorno cambiaba, nuevas generaciones, nuevos letreros, otras consignas. Lo que no cambiaba era la frase que se repetía como oración: 2 de octubre no se olvida. Jaime envejecía con la ciudad. Consiguió trabajo como maestro en una preparatoria pública en una colonia al norte. El aula se convirtió en su nuevo territorio de batalla. En los primeros años, hablar de Tlatelolco en clase debía hacerse con cuidado. No estaba prohibido por escrito, pero se percibía el riesgo. Algunos colegas preferían saltarse el tema, confundidos o temerosos. Jaime, en cambio, encontraba la manera de introducirlo. Cuando hablamos de historia de México contemporáneo, decía frente al pizarrón, no podemos quedarnos solo con presidentes y obras públicas. También tenemos que hablar de las personas que pagaron con su vida por exigir cambios. El 2 de octubre de 1968 es uno de esos momentos. Los alumnos, nacidos décadas después de la masacre, lo miraban con curiosidad. Para ellos, Tlatelolco era el nombre de una estación del metro, de un conjunto de edificios, no necesariamente de una plaza marcada por la sangre. «Profe, pero ¿fue tan grave como dicen?», preguntó un muchacho un día. «Mi papá dice que los estudiantes también se pasaban de la raya, que querían tumbar al gobierno». Jaime respiró hondo. Sabía que esas frases eran parte del relato defensivo que muchos mayores habían adoptado para justificar lo injustificable. «Claro que hubo errores de parte del movimiento», respondió. «Ningún movimiento es perfecto. Pero la pregunta clave no es si se equivocaron en una consigna o en una táctica. La pregunta es, ¿justifica eso que se les haya disparado con armas de guerra, que se haya negado lo ocurrido, que se haya escondido a los muertos y desaparecidos? En un país democrático, o que dice querer serlo, la respuesta debería ser obvia. Los alumnos quedaron en silencio. Algunos tomaban nota, otros solo miraban, con esa expresión de quien siente por primera vez que la historia no es algo muerto. Fuera de las aulas, Jaime seguía encontrándose con viejos compañeros. Algunos se habían exiliado y regresado años después. Otros nunca volvieron. Cada reunión tenía algo de celebración y de duelo. En una de esas ocasiones, Héctor llevó un sobre manila viejo. «Miren lo que apareció», dijo, colocándolo sobre la mesa de la cafetería donde se habían juntado. «Un conocido que trabaja en un archivo me pasó copia de unos documentos. Sacó varias hojas. Eran comunicaciones internas, informes, notas marginales. No eran la orden definitiva que todos buscaban. Esa, de existir, jamás la habían visto. Pero sí mostraban cosas que siempre sospecharon. La presencia planeada del ejército, la coordinación con el batallón Olimpia, instrucciones de vigilancia y posibles acciones de contención. «No dice maten estudiantes», señaló Jaime, leyendo entre líneas. Pero queda claro que no fue improvisado, que no fue un accidente, que sabían que se enfrentaban a un mitin pacífico y llevaron la fuerza como si fueran a guerra. Y, sin embargo, agregó Laura, durante años insistieron en que todo fue una respuesta necesaria. Estos papeles no son toda la verdad, pero abren huecos en la mentira. Los documentos no cambiaron la vida cotidiana de nadie de un día para otro. Tampoco provocaron que los responsables fueran llevados a juicio de inmediato, pero dieron algo importante, respaldo escrito a lo que ellos venían diciendo desde hacía décadas. No eran solo versiones de estudiantes resentidos, eran testimonios coherentes que ahora encontraban eco en archivos liberados a medias. Con el cambio de gobiernos surgieron comisiones, investigaciones nuevas,
discursos de reconciliación. Jaime los escuchaba con cautela. La reconciliación solo tiene sentido si parte de la verdad, decía a sus alumnos. Pedir que superemos el pasado sin aclararlo es como decirle a una familia que perdone al asesino de un hijo sin siquiera saber dónde está enterrado. Al mismo tiempo, sabía que algo se estaba moviendo. Cada vez más jóvenes llegaban a las marchas del 2 de octubre con pancartas que no solo hablaban de Tlatelolco, sino también de otras masacres, de fosas clandestinas, de desaparecidos recientes. El país, entendía Jaime, estaba lleno de noches como aquella, repetidas con otros nombres y fechas. En una de esas marchas, ya con canas en la sien y arrugas en la frente, Jaime caminó junto a un grupo de alumnos suyos. Pasaron frente a un mural que representaba la Plaza de las Tres Culturas. Estudiantes alzando las manos, soldados, sombras, bengalas. «Profe, ¿usted estuvo ahí?», preguntó una chica, mirándolo de reojo. Jaime dudó un instante. Podía haberse limitado a decir «no es importante», pero supo que ese momento tenía peso. «Sí», respondió, «yo estuve ahí». La chica bajó la vista impresionada. «¿Y por qué sigue viniendo tantos años después?», insistió otro alumno. Jaime miró la plaza, las veladoras encendidas, los rostros impresos, los carteles de nuevas víctimas de otros años. «Porque esa noche no se acabó», dijo. «Sigue aquí, en cómo se usa la fuerza del Estado, en cómo se construyen las versiones oficiales, en cómo se manejan los archivos, pero también sigue aquí, en que ustedes estén marchando, en que pregunten, en que sepan lo que pasó. Mientras exista esa pregunta, esa incomodidad, la noche no se convertirá solo en una fecha». Avanzaron en silencio unos metros. Se escuchaban consignas. Fue el Estado. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Jaime recordó su propio rostro joven, su miedo, su rabia. Se preguntó qué habrían pensado los compañeros que no sobrevivieron si vieran esa escena. Generaciones nuevas apropiándose de su causa, mezclándola con las propias. Después de la marcha, regresó a casa de Carmen. Ella ya estaba vieja, caminaba lento, pero seguía preparando café como siempre. «¿Cómo estuvo?», preguntó, sirviendo una taza. «Lleno», respondió él. «Cada año hay caras nuevas. El gobierno cambia de discurso, pero la gente sigue viniendo». Carmen sonrió. «Te dije que mientras alguien recuerde, no lo van a borrar», dijo. «Parece que, aunque quieran, esta noche no les cabe debajo de la alfombra». Jaime miró las manos de su madre, marcadas por los años, por el trabajo. Pensó en cuántas madres como ella se habían quedado sin respuesta, en cuántas seguirían esperando algo que algún archivo quizás nunca confirmaría. Se preguntó si la justicia, en el sentido pleno, era siquiera posible. Una noche, sentado solo en la plaza casi vacía, después de un acto, abrió una libreta nueva. Ya no era el cuaderno escolar de los primeros años. Era un cuaderno más grueso, de hojas amarillentas. Empezó a escribir, no solo para otros, sino para sí mismo. 2 de octubre, puso en la primera línea. «No sé si algún día tendremos un documento que diga claramente quién dio la orden, en qué momento, con qué palabras. Tal vez nunca aparezca una hoja con firma que resuma toda la responsabilidad. Pero la ausencia de ese papel no borra lo que vivimos, lo que vimos, lo que escuchamos. La historia de la noche de Tlatelolco está escrita también en nuestros cuerpos, en nuestras pesadillas, en las sillas vacías de los que no volvieron». Levantó la vista. La Plaza de las Tres Culturas estaba casi en silencio. Se escuchaba, a lo lejos, el ruido de coches, una sirena, risas de jóvenes que pasaban sin saber quizá que caminaban sobre un campo de memoria. Tal vez,
continuó. El verdadero castigo para quienes dieron las órdenes que nunca se escribieron es que a pesar de todos sus esfuerzos por controlarlo, el relato se les desbordó. Intentaron guardar la verdad en archivos cerrados, pero la verdad salió en forma de testimonios, de canciones, de murales, de marchas, de clases como las que yo doy. Intentaron que el 2 de octubre fuera un secreto a medias y se les convirtió en una fecha que, año con año, les recuerda que hay cosas que ni la censura puede enterrar del todo. Cerró la libreta y la guardó. No sabía quién la leería cuando él ya no estuviera, pero entendía, como había entendido desde aquella mañana del 3 de octubre de 1968, que su responsabilidad no era garantizar el resultado, sino seguir poniendo palabras donde otros habían dejado huecos. Al levantarse para irse, pasó la mano sobre la piedra fría de una placa conmemorativa. El texto hablaba de estudiantes caídos, de lucha, de memoria. Jaime, en voz baja, añadió una frase que nadie había grabado en bronce. No pudieron borrar las balas que no dejaron ver en sus informes. No pudieron archivar nuestros muertos sin que el país sospechara. Y mientras quede alguien que se siente en esta plaza a recordar, sus órdenes, por muy invisibles que sean en los papeles, no serán del todo obedecidas en la memoria. Y así, con pasos lentos pero firmes, se alejó de la plaza que lo había marcado para siempre, sabiendo que esa noche seguiría viviendo en cada generación que se atreviera a repetir lo que México juró no olvidar, que el 2 de octubre, aunque algunos lo quisieron, nunca se pudo borrar. Con los años, la ciudad cambió de rostro. Nuevas líneas de metro cruzaron la capital, se levantaron edificios brillantes, aparecieron centros comerciales donde antes había vecindarios viejos. Pero Tlatelolco seguía ahí, como una piedra incrustada en el corazón de la Ciudad de México. Jaime, ya mayor, caminaba más despacio, pero seguía encontrando el camino hacia la Plaza de las Tres Culturas casi de memoria, como si sus pies la buscaran solos. Una tarde gris de octubre, llegó acompañado de su nieta, Lucía, una adolescente de ojos curiosos que había escuchado historias a medias sobre la noche de los disparos, pero nunca había entendido del todo de qué se trataba. Caminaban entre grupos dispersos de personas que colocaban flores, veladoras, mantas. «Abuelo, ¿de verdad todo pasó aquí?», preguntó Lucía mirando el espacio amplio, la iglesia, las ruinas prehispánicas, los edificios. «Aquí mismo», respondió Jaime. «Aquí donde ahora ves gente caminando, hubo cuerpos en el suelo, gritos, soldados, miedo. Y también hubo algo que todavía no han podido matar, la decisión de no callarse. Se detuvieron frente a un mural que mezclaba rostros de estudiantes, palomas, cascos, bengalas. Lucía leyó en voz alta: 2 de octubre no se olvida. En la escuela casi no nos hablan de esto, confesó. Lo mencionan rápido como si tuvieran prisa. Porque duele y porque incomoda, dijo Jaime. Duele para los que estuvimos y para las familias. Incomoda a los que todavía no quieren asumir lo que se hizo desde el poder. Por eso la memoria la cuidamos aquí, en la plaza, en las marchas, en las casas, no solo en los libros. Se sentaron en una banca. Cerca de ellos, alguien probaba el sonido de un micrófono para el acto de la tarde. Se escuchaban fragmentos de consignas, el golpeteo de un tambor lejano. Jaime sacó de su morral la libreta en la que había escrito años atrás. Las hojas estaban amarillentas, pero firmes. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía. «Mi propia acta de lo que vi», respondió. «Cuando el gobierno dice una cosa, los periódicos otra, y los archivos esconden la mitad, lo único que nos queda es escribir nosotros mismos. Esta libreta es mi manera de decirle al país: yo estuve ahí, y esto fue lo que pasó». Lucía acarició la portada con respeto. «¿Y no te dio miedo escribir todo eso?».
Me dio más miedo quedarme callado, contestó. El silencio también mata, nada más que despacito. En ese momento, se acercó un grupo de estudiantes con una grabadora y una cámara pequeña. «Buenas tardes, señor», dijo una de las chicas. «Somos de la universidad. Estamos haciendo un proyecto sobre la memoria del 2 de octubre. ¿Nos permitiría hacerle unas preguntas? Queremos registrar testimonios de quienes vivieron esa noche». Jaime intercambió una mirada con Lucía. Recordó cuando, décadas atrás, él era el que pedía testimonios a otros sobrevivientes, a padres, a vecinos. «Claro», respondió, «pero con una condición, que no se quede guardado en una carpeta más, que lo usen, que lo compartan, que lo lleven a las aulas, a donde sea». «Esa es la idea», dijo la joven, «que nuestra generación también se haga cargo». Se sentaron alrededor de él. La cámara comenzó a grabar. Le preguntaron cómo era la ciudad en el 68, qué lo llevó al movimiento, qué vio aquella noche, qué sintió durante los años de silencio. Jaime contó, sin adornos, con pausas largas en las partes más dolorosas. Lucía observaba cómo los ojos de los estudiantes se humedecían. «¿Usted cree que algún día se sabrá toda la verdad?», preguntó uno de los chicos al final. Jaime pensó un momento. «Toda, quizá no», respondió. «Siempre habrá documentos perdidos, órdenes dadas en susurros, culpas que la historia oficial nunca se atreverá a nombrar, pero la verdad suficiente para que nadie pueda decir no pasó nada, esa ya la tenemos. Está en los cuerpos que no volvieron, en las madres que murieron buscando, en los papeles que se han ido abriendo, en lo que ustedes están grabando ahorita». Guardaron silencio unos segundos. El ruido de la ciudad llegó como un murmullo, claxon lejano, voces, una sirena. «¿Y qué le diría a alguien que dice que ya hay que superar el 2 de octubre?» insistió otro estudiante. Jaime dejó la libreta sobre su regazo y se inclinó un poco hacia la cámara. «Le diría que no se puede cerrar una herida tapándola con un discurso», dijo, con voz firme. «Que pedir olvido en nombre de la paz es como pedirle a una madre que deje de buscar a su hijo para no incomodar al vecino. Que si hoy podemos marchar, estudiar, criticar un poco más que antes, es también por los que se quedaron tendidos en esta plaza. Y que quien te pide que olvides casi nunca lo hace para cuidar tu corazón, sino para cuidar su historia». La joven que sostenía la cámara tragó saliva. Detuvo la grabación y le agradeció. Jaime sonrió, cansado pero sereno. Cuando se quedaron solos de nuevo, Lucía se acercó a él. «Abuelo», dijo, «cuando tú ya no estés, ¿quién va a contar esto?» Jaime la miró a los ojos. Vio en ellos algo que reconocía, la mezcla de miedo y valentía que había tenido él a los 20 años. «Tú», respondió, «y tus amigos, y los hijos de tus amigos. Alguien siempre va a estar aquí, aunque sea uno solo para decir, 2 de octubre no se olvida». Esa es la verdadera derrota para quienes dieron las órdenes que nunca se escribieron, que no pueden mandar sobre lo que recordamos. Se levantó con esfuerzo. Caminaron hasta el centro de la plaza, donde ya se formaba un círculo de gente para el acto. Un orador comenzó a hablar por el micrófono. Mencionó la complicidad del Estado, las balas, los nombres de algunos de los caídos. Alguien levantó una manta que decía: «Tlatelolco vive en cada lucha contra el olvido». Jaime tomó la mano de Lucía. «Escucha», le dijo, «no solo las palabras, sino lo que hay detrás, la terquedad de la memoria». Ella asintió, apretando los dedos de su abuelo. Cuando el acto terminó y la tarde empezó a volverse noche, decenas de veladoras quedaron encendidas en el piso como pequeñas constelaciones. Desde las ventanas de los edificios, algunos vecinos miraban hacia abajo. Otros, quizá cansados, cerraban las cortinas. La ciudad seguiría con su rutina, tráfico, noticias, problemas nuevos. Pero en ese pedazo de tierra
Algo se había reafirmado una vez más. De camino a casa, Jaime volvió la vista atrás una última vez. Vio la plaza iluminada por las velas y pensó en quienes ya no estaban para verla. Sintió tristeza, sí, pero también una certeza que le dio fuerza para seguir caminando. Pensaron que bastaba con no dejar rastro en los papeles, reflexionó, pero olvidaron que los disparos también escriben en la memoria, y esa, por más archivos que clasifiquen, no la pueden sellar. Lucía, sin saber exactamente qué estaba pensando su abuelo, dijo en voz baja: «Te prometo que, cuando tú no puedas venir, yo voy a seguir viniendo, y les voy a decir a otros que vengan. Aunque el gobierno cambie, aunque los libros cambien, aunque intenten decir que fue otra cosa, yo voy a decir que estuvimos aquí, que aquí dispararon, que aquí callaron, y que aquí seguimos hablando». Jaime sonrió. En esa promesa sencilla estaba el final y el comienzo de todo. La noche cayó sobre Tlatelolco, pero no era la misma noche de 1968. Era una noche llena de velas, de nombres, de historias contadas y grabadas, de jóvenes que ya no aceptaban la verdad oficial como única versión. Una noche donde las órdenes, que nunca se escribieron, seguían pesando, sí, pero ya no reinaban en silencio absoluto. Porque mientras hubiera un solo cuerpo recordado, una sola libreta escrita, una sola voz que cada 2 de octubre se atreviera a decir: «Aquí fue y aquí seguimos», la noche de Tlatelolco no sería solo un acto de violencia del pasado, sino una advertencia viva. En México, la memoria puede tardar, puede doler, puede ser perseguida, pero no se deja matar tan fácil como quisieron hacerlo esa vez en la plaza.